Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 con 10 minutos, Diana Verónica. Hay que poner antes. Son las 8 con 10, está en el corre-corre de la mañana a través de la 105.3 Mira qué y estamos casualidad. por dar paso a nuestra charla principal, en donde pues tocamos diferentes temas de coyuntura en diferentes aspectos de la vida nacional. Pero antes... ¡Sorpresa! Feliz cumpleaños a nuestro invitado de hoy que cayó que De casualidad, ¿verdad? de casualidad De que en el día de su casualidad. cumpleaños lo tenemos aquí a Con nosotros. Salvador Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Hey, felicidades. Feliz cumpleaños, Salvador Enrique. Gracias por estarnos acompañando en una fecha especial para ti. Muchas gracias, hombre. Pues gracias por compartir las fiestas patronales, ¿no? de mi casa de este día. Así que, pues no, encantado, digamos, de estar en este espacio que siempre es muy agradable compartir contigo y con Tony. Y lo vamos a celebrar a los salvadoreños, ¿verdad? Sí, porque lo que viene es la semita alta sí, de San Martín. le pedimos a San Martín que enviara pues algo, ¿verdad? Para festejar. Y como están ellos ya empilados con el bicentenario, enviaron una semita alta. Ah, bueno. Así que con eso vamos a festejarte, a celebrarte. Y agradecemos, como te decía Diana Verónica, que en una fecha especial para ti nos acompañas a nosotros y por supuesto a nuestra audiencia. Hay que decir que vamos a hablar de las reformas constitucionales que hemos tenido en entrevista al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el lunes de esta semana a dos miembros del equipo ad hoc, En efecto. ¿verdad? Ahora hay que escuchar otra versión. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo Los están viendo? abogados, los expertos en temas de Constitución de la República desde fuera. Bueno, y es que hay muchas dudas, ¿verdad? Son una cantidad de reformas también las que está proponiendo esta comisión. Ya sabemos que no es que estas reformas son las que se van a llevar, ¿verdad? Pueden haber cambios de acuerdo al órgano ejecutivo o en la discusión que se genera en la Asamblea Legislativa. Salvador Enrique, y nosotros quisiéramos comenzar preguntándote algo. ¿Son necesarias las reformas a la Constitución de la República actual? En mi opinión, no. Digamos, desde una perspectiva técnica, creo que la Constitución salvadoreña tiene la suficiente amplitud y el margen de acción para poder, digamos, emitir leyes, emitir reglamentos y sobre todo dictar políticas públicas y posibilitar la ejecución de esas políticas públicas que en realidad cambien el país, digamos, y sobre todo para las personas más vulnerables. Así que, en mi opinión, no es necesario hacer una nueva constitución, que es lo que en realidad se está haciendo, no. Yo sé que la narrativa del Ejecutivo y el vicepresidente es una reforma, pero en realidad es una nueva constitución, ¿no? Y además de eso no es el momento adecuado, digamos, para hacer una reforma constitucional o una nueva constitución sobre todo. ¿No es el momento adecuado? No, definitivamente. ¿Por qué? Porque sobre todo si vemos de quién ha sido la iniciativa de esta reforma, del Ejecutivo, ¿no? Hay un acuerdo del presidente nombrando al vicepresidente para que haga esta nueva constitución. Pero sin embargo, el Ejecutivo es un Ejecutivo que tiene ninguna credencial democrática, ¿no? En los hechos. Invasión de la Asamblea Legislativa, violación masiva de los derechos humanos durante la cuarentena o confinamiento, incumplimiento de resoluciones judiciales, destitución inconstitucional, ilegal y violatoria de los tratados internacionales de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, con ese perfil del Ejecutivo, haciendo el proyecto de constitución, pues el resultado es lo que tenemos, que es un proyecto de constitución autoritaria, ¿no? Y presidencialista. Entonces ni es necesario, ni tampoco es el momento para hacer una nueva constitución. ¿Coincide tu punto con lo que han dicho las organizaciones o diversas organizaciones de la sociedad civil? Básicamente han dicho, mire, en lugar de reformar la constitución, comience primero por cumplir la constitución actual, cosa que no ha sucedido, dicen. Así es, no, definitivamente. Y también, francamente, digamos, dicho con todo respeto, me parece un cinismo por parte del Ejecutivo plantear una nueva constitución con un discurso de mejora, de independencia judicial, tal, cuando ellos ni siquiera lo cumplen, ¿no? Entonces, decir, vamos a reformar, dicen, vamos a hacer una sala de lo constitucional para hacer más independiente ahora vamos a hacer un tribunal para hacerlo más independiente. Por favor, si ustedes son los que destituyeron, digamos, a los magistrados de la sala de lo constitucional,
la mayor violación a la independencia judicial en la historia de este país desde 1983 de la Constitución sucedió el 1 de mayo. Y entonces, ¿cómo es que ahora alguien que ha hecho eso dice, hombre, confía en mí que yo voy a ser un modelo de independencia judicial? Por supuesto, digamos, no se lo cree absolutamente nadie. O sea, eso es, insisto, digamos, poner a este ejecutivo tan autoritario y tan violador de la Constitución a hacer una nueva Constitución, pues eso es poner al coyote a cuidar las gallinas, pues, ¿no? Enrique, pero ¿no son necesarias algunas reformas? O sea, se ha venido hablando de que separar lo administrativo de lo jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral o de la sala misma de lo constitucional, crear un tribunal de constitucionalidad, emparejar los periodos de elección, ¿verdad? Que son para que el país no pase en tanta elección para no pasar consecutiva. en campaña todo el política tiempo. permanente. O sea, yo se lo he escuchado hasta a empresarios. Sí, pero vamos a ver, todos esos temas pues tendrían que ser parte de una discusión y ver si en realidad es necesario. Yo no lo estimo indispensable. Sobre todo, digamos, en este momento no lo estimo indispensable. Y es que veamos, en realidad este proyecto de constitución que ha elaborado el presidente y el vicepresidente y su equipo, ¿no? En realidad es modificar, voy a decirlo así, voy a ocupar, digamos, parte de la famosa frase de Lampedusa, ¿no? Del el gato pardo, ¿no? Cambiar todo para que no cambie nada, que no ¿no? cambie nada. Es decir, cambias un montón de disposiciones, pero en realidad, ¿para qué? Para que nos perdamos en el bosque y no veamos el bosque. Les voy a comentar lo que, en mi opinión, cuáles son las realidades de esta nueva constitución que ha presentado el vicepresidente, cuáles son los puntos más importantes, pero que han escrito un montón de cosas para que no nos fijemos en esos puntos esenciales. Primero, incorporan un artículo previo al 1, que yo lo he llamado artículo 0, pues porque si está antes del 1, pues es un artículo 0, donde se modifica la filosofía de la Constitución. Y ahora, en lugar que la persona humana tenga la primacía la va a tener el Estado. Con eso nos están dando un cambio de 180 grados. 2, modifican el artículo 7 de la Constitución y ahora la Constitución dice que van a poder existir grupos armados autorizados por ley. Grupos paramilitares. En mi opinión, eso es. Pero vaya, ¿qué es lo que dice? Es lo que dice exactamente. Actualmente la Constitución dice, se prohíbe la existencia de todo grupo militar, sea religioso, político. En cambio, hoy dice, se prohíben los grupos militares salvo los que la ley prevea. Es decir, que están ya previendo que hay una ley que va a autorizar la existencia de grupos militares. Porque si no, ¿para qué lo cambias? ¿Por qué lo cambias el artículo? ¿Cuál es el objetivo de cambiarlo? Es lo que tú dices. Claro, o sea, pero si le estás poniendo, se prohíben los grupos militares, salvo los que la ley prevea, entonces estás diciendo que va a haber una ley que va a permitir grupos militares. Si no, ¿para qué cambiarla? Exactamente. Porque la Fuerza Armada, que es parte del Ejecutivo, ya está en la Constitución. No, a ver, pero me parecería un insulto llamar a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional grupos armados. Esas son instituciones constitucionalmente creadas y no son grupos armados. No, por eso me refería. O sea, Ujú. ya, si vamos a hablar para la defensa nacional, pues eso ya existe. Así es. Entonces digo, pero es que dice, por eso dice, salvo lo que la ley prevea. Es decir, que va a haber una ley que va a prever crear grupos. grupos militares. Eso es paramilitarismo. Yo no sé si están pensando ellos, francamente, en crear los círculos de los comités de barrios de Cuba, los círculos de defensa o colectivos de Venezuela. O, francamente, dado este contexto, yo no sé si ya están pensando legalizar las pandillas para legalizar las Dice, negociaciones. se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. Así está ahorita. Ahorita. Y mide el proyecto. Dice, se prohíben grupos armados, salvo Los que la la ley ley contemple. la ley O prevea. Ajá. Entonces nos están señalando ahí un gran riesgo. Te voy a poner otro ejemplo. La Constitución actualmente dice que la existencia de un partido político uno es incompatible con el sistema democrático. Esa disposición la eliminan. ¿Qué nos están anunciando? La posibilidad de un partido político único. Porque actualmente la Constitución dice expresamente, la existencia de un partido político único es incompatible con el sistema democrático. Esa disposición
la eliminan. Sí, para que haya el balance, ¿verdad? Por eso Claro, se para que- necesitan varios partidos es. políticos. Ujú. Sin embargo, le están eliminando. ¿Por qué le eliminan? El anuncio es, vamos a tener un partido político O sea, único. no va a ser prohibido que haya un solo partido político. Exactamente. Ahí está la regla. Otra disposición también que no se oculta, es nuevita, pero está, creo, si la memoria me falla, artículo 53, que no, ahí está, lo meten ahí como que no fuera algo inocuo, dice. Los medios de comunicación social estarán obligados a cooperar, creo que dice, o colaborar con el Estado para la difusión de la cultura y la educación. No existe eso. ¿Para qué ponerlo? Ese es el anuncio de un control estatal de los medios de comunicación, donde es el Estado quien va a determinar qué es educación y qué es cultura. Y va a poder decir no, como ha existido, digamos, en Venezuela. Les decía, mire, usted va a tener, creo que comenzaron con los medios, la televisión abierta. 2 horas va a tener que hacer programas culturales. Hoy después 4 horas, después 6 horas. Y de esos, 2 van a tener que ser en horario prime time, ¿no? Y ya después, no cumpliste, cierro esa televisión. Nos están anunciando todo eso. O suponte, digamos, hay cosas terribles. Uno de los grandes principios que aparece actualmente respecto a la Fuerza Armada es el carácter no deliberante. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada, los militares deben estar sujetos a la autoridad civil. Eso es una democracia. Esa frase, no deliberante, lo están quitando de la Constitución. Significa entonces que quien va a tener la última palabra va a ser la Fuerza Armada en estos temas. ¿Por qué? Porque va a poder ella discutir si cumple o no las resoluciones que le dan, las órdenes que le dan. Inclusive, en la parte final de la Fuerza Armada dice que... ¿En qué artículo está eso normalmente determinado? Donde comienza la Fuerza Armada, no me recuerdo, yo soy muy malo, 180 y pico de la Constitución, ¿no? A ver, aquí la tengo. Estoy intentando comparar los textos. Los textos, ajá. Los textos. Solo que como va más rápido, Va. entonces espérame. Ajá. Lo voy a encontrar. Si quieres me la prestas y aquí está. Y no te preocupes, me ubico más rápido. yo me ubico más Y rápido. aquí tengo yo la propuesta de reforma abierta y solo me dices el artículo. Exactamente. Ok, mientras tanto, algunos comentarios en lo que lo encuentras, Salvador Enrique, dice el número 8799 a través de WhatsApp. Mientras este gobierno se ampare en el apoyo popular de los menos favorecidos, hará cualquier cambio, situación. Y luego vamos a hablar sobre este tema también, sobre tu posición respecto a la situación que se ha generado en torno a una posible, una búsqueda de deshabilitarte, ¿es así? ¿O sancionarte? Es una sanción. Es una ¿verdad? sanción, sí. Por parte de la Corte Suprema de Justicia, que aquí están preguntando también. ¿Con la nueva Constitución se podrá reelegir al presidente inmediatamente en 2024 vía plebiscito? Y, bueno, de ahí vamos a partir también a explicar esa situación. Entonces, encontraron el artículo. El 211, Tony. Aquí voy llegando. Aquí está. Actualmente dice, artículo 211. La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. ¿Cómo dice el nuevo? Dice, se propone la reforma del artículo 211 en el sentido siguiente. La Fuerza Armada es una institución permanente, no partidaria, jerarquizada y profesional al servicio exclusivo de la nación. Sus valores fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. No podrá deliberar en asuntos políticos, dice, religiosos o concernientes al servicio militar. Está integrada por sus respectivas ramas que deberán funcionar de manera coordinada dentro de las atribuciones que les confiera la ley y esta Constitución para el cumplimiento de su misión. Lo están cambiando. ¿Ves que actualmente sencillamente dice no deliberante? Hoy en cambio... Es tajante, dices es tajante, no deliberante. Y hoy lo están cambiando a decir no va a poder deliberar respecto de estos temas, lo cual implica que respecto de otros temas, sí. E inclusive, hay otra disposición que nos deja en evidencia, ya vas a ver, el 200... Mira siempre en el 212, mira el inciso segundo, o sea, la segunda parte. Mira qué dice actualmente.
Mira lo que dice acá. Ayúdame, Diana Verónica, Ok, porque aquí deme- estoy ok, con ok, un ok, PDF aquí aquí. estoy, Ajá. aquí estoy. Ok, en 212. Es el capítulo 8 de la Constitución de la República respecto a la Fuerza Armada. Dice, artículo 212, la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución. Los órganos fundamentales del gobierno mencionados en el artículo 86 podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir esta Constitución. La Fuerza Armada colaborará en las obras de beneficio público que le encomienda el órgano ejecutivo y auxiliará a la población en casos de desastre nacional. Eso dice hoy. ¿Qué inciso? Fíjate en el segundo, en donde el dice los segundo. órganos fundamentales. Los órganos fundamentales del gobierno mencionados en el artículo 83, ya no es el otro 86, podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir esta Constitución. Para ello deberán coordinar con el alto mando de la Fuerza Armada a fin de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las tareas correspondientes. Es decir, que hay órganos del gobierno que pueden disponer de la Fuerza Son Armada. los órganos fundamentales, el legislativo, el judicial, que sería en cabeza de la Corte Suprema, y el ejecutivo. Sin embargo, hoy le están poniendo, ¿no?, que se debe de coordinar con el Estado Mayor. Conjunto. Sí. Ujú. O Para sea, ello deberán entonces, coordinar con el alto mando de la con el Fuerza alto mando Armada. de la Fuerza Armada. Eso no lo dice actualmente. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada debe de obedecer, suponte, si la Corte Suprema le da una orden, la Fuerza Armada debe de cumplirla, Como la Asamblea. como la Asamblea. Ajá. Hoy lo cambia. Y le dice que se deben de poner de acuerdo con el alto mando. Y que le han quitado antes el carácter deliberante total que tiene actualmente. ¿Qué te va a implicar eso? Que entonces si se ponen, el alto mando va a decir, no, fíjese que esa resolución no la cumplo. ¿Y el alto mando quién lo nombra? El presidente. Te digo, lo que están legalizando es lo que sucedió con la policía. Recuerdan que la policía, la asamblea le dijo, vaya a traer a tal ministro. No, yo no voy, y dio justificaciones, dio motivos. Hombre, si no se trata de que voy a empezar a deliberarlo. O sea, nosotros no somos abogados, pero son, entre lo que leemos y las propuestas hay que hilar bien fino, Enrique. Ese es el objetivo, ese es el truco de este documento. Digamos, donde te van ido poniendo, ¿no?, partes, te modifican partes, y ellos no hablan de esos temas, ¿no?, pero que en realidad ese es el objetivo total de esta nueva Constitución. Ese es el objetivo. Control del Estado, paramilitares, militarismo. O sea, esa es la verdadera intención. Han ocultado eso y, por ejemplo, se ponen a hablar que de nuevos derechos, que no sé qué. Y discúlpenme, por ejemplo, ustedes estuvieron aquí los invitados del lunes y yo les veía la cara a ustedes y ustedes decían, no le entiendo nada a este señor. No le entiendo nada a este Sí, señor. se quedaron muchas dudas. Sí, vamos a ver. Y también la señora, hay que decirlo, le había tocado el capítulo de familia, Mira, ¿verdad? en realidad, y ella misma lo reconoció, se lo reconoció a ustedes, porque ustedes le preguntaban, mire, pero ahora entonces se va a ver matrimonio igualitario. No lo hemos cambiado. De todos modos, ese es un problema de ley. De Bueno, leyes. si es de ley, ¿para qué diablo voy a cambiar la Constitución? O también le preguntaron, mire, y el derecho del no nacido y todo. Así dijo ella. Eso está clarísimo ahora. Y entonces tú le preguntabas, ¿no? Pero mire, pero y entonces cuando haya un conflicto, no, eso lo va a ver la ley. Bueno, entonces si es un tema de ley, ¿para qué voy a cambiar la Constitución? ¿No? O sea, sencillamente han metido, yo le he llamado a esos, como dulces envenenados, ¿no? Sí, porque aquí estamos siendo progresistas y estamos metiendo tal, pero en realidad no están cambiando nada. O sea, lo que tú dices es que esas modificaciones o propuestas de reforma, lo voy a llamar como se están denominando, al final no van a cambiar nada en la práctica, pues. Nada, Diana, nada. Pero además de eso, están redactadas tan ambiguas, precisamente, digamos, para intentar quedar bien con todos. ¿Por qué? Porque algunas personas, digamos, de pensamiento, voy a llamarle progresista, dicen, no, ahora ahí cuando han dejado el derecho del no nacido y el derecho a la madre, te va a haber posibilidad de las 4 causales, digamos, del aborto terapéutico. Eso es lo que le entendimos. Pero no, ¿qué te dijo ella? Que eso lo va a regular la ley. Sí, o sea que entonces no salimos absolutamente de nada. Le preguntaron... No, pero al dejar eso abierto en el texto constitucional,
la ley secundaria podría entonces abrir la puerta hacia el aborto terapéutico, por ejemplo, que no puede hacer ahorita. No lo sabemos. No lo sabemos. Y ves que ¿Por qué no lo sabemos? Porque nadie ha intentado hacerlo no, y nadie ha te- recurrido no. a la sala o qué. Te comento, no, claro que sí, mira, y la sala dijo desde hace rato, la sala del Constitucional, que las causales no penales de la interrupción del embarazo tenían que regularse por ley. Ninguna legislatura ha tenido el valor de hacerlo, y lo voy a señalar. Ujú. En el Código Penal anterior estaban las causales no penales, cuando era fruto de violación, cuando era menor de edad, o sea, habían causales no penales. Ujú. En el nuevo Cuando estaba en código, peligro la la vida de la madre, tal, o sea, habían causales no penales. Fue por ley que eso se eliminó. Y ahora lo que dijo desde hace rato la sala de los tribunales es que la Asamblea tenía que regularlo por ley. O sea que simple y sencillamente la actual legislatura podría hacerlo sin Por modificar la supuesto, Constitución. Por Ujú. supuesto que sí. ¿Y entonces para qué lo quitaron? Si era el marco que servía para tomar Pues digo, decisiones. esa fue una decisión legislativa de aquel momento. Habían los grupos, digamos, pro vida, tal, fueron muy activos, ¿no? En eso, y entonces en el Código Penal nuevo, si la memoria no me falla, de 1998, se eliminaron las causales. Pero antes existían. O sea, no es algo nuevo en el país, ¿no? Antes existían las causales no penales Ujú. de la interrupción del embarazo. Sin embargo, se eliminaron, ¿no? Entonces, digo, pero lo que insisto es, este proyecto de constitución no te está solucionando el tema. Sencillamente lo están dejando tan ambiguo, ¿no? ¿Cómo? Tal. Igual que el tema de familias. Ahora reconocemos todas las clases de familia que hay en el país. Y yo creo que tú le preguntaste, mire, y entonces el matrimonio va a ser entre hombre y mujer. O sea, seguirá siendo entre hombre y Mujer, mujer así nacidos. ¿Y qué te dijo ella? Sí, es que eso no lo estamos cambiando. Si no está cambiando eso, entonces ¿para qué vas a estar cambiando la Constitución? O sea, pues, insisto, esos son poner, digamos, pero además de eso, el truco, digamos, de la redacción es que sirve tanto para los grupos conservadores, porque los grupos conservadores van a entender que como ahí no se dijo expresamente, Va. sino que lo va a hacer la ley. Hagamos, Y los progresistas va, van a decir, cotejemos, fíjate que sí. hagamos otra vez el ejercicio. ¿Mm? Ujú. ¿A dónde está lo del matrimonio entre hombre Es que, y mujer? no, es que la Constitución no dice eso. Va, Yo sé que entonces, está, digamos, como muy asumido, pero no te comento, eso está en familia. Ujú. No está explícito, dices tú. No, no está explícito. Ujú. El 32. Artículo A ver, 32. Voy vamos. al artículo 32. Ujú. Es el Espérame que- capítulo 2, Derechos Sociales, sección primera, familia. Va, espérame, que aquí este es un PDF que va un poco lento, ¿verdad? Ok. Y nos van a tener paciencia, pero creo que vale la pena, amigos, hacer El cotejar, ejercicio. de, Ujú. de cotejar, ¿verdad? Artículo 35, voy, aquí estoy. Sección primera, Derechos Sociales, capítulo segundo, Familia. Ujú. Va, si quieres que Diana vea. ajá, cómo- Veamos qué dice ahorita. Actualmente, la Constitución dice, artículo 32, la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio, pero la falta de este no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia. ¿Qué te dice actualmente? Eso, Sí, no, Eso. perdón, Ah. ¿Qué el dice la proyecto, propuesta? la propuesta. artículo 21, ¿verdad? Ah, no, perdón, artículo 32. 32. Toda persona sin restricción alguna tiene derecho a una familia. La familia es la base de la sociedad y tendrá el reconocimiento y la protección del Estado. Cualquiera que fuera su conformación, Ujú. quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. La familia se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos y descansa en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos sus integrantes. El Estado garantizará la protección jurídica de los diversos tipos de conformación familiar. ¿Qué te está cambiando en el fondo? Nada. Pero aquí está Nada. hablando ya de diversos tipos de Tipos de conformación conformación. familiar. ¿Pero qué te dice actualmente? La familia es la base. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. Es decir, Ah. que las dos personas tienen derechos ¿Qué jurídicos. significa igualdad jurídica? Ajá. Pues sí, que las personas que forman el matrimonio son iguales entre sí.
Pero aquí no ¿Entiende? habla de hombre y mujer. No, por supuesto que no. Ah, bueno, es que estos querían, era lo que Es lo querían que que querían se ingresara. ingresar, así es. Ajá, exacto. Que No, te dijera digo, Pero que aquí no está nos hombre y abriendo, mujer así nacidos. aquí yo no soy abogado, pero en la reforma está abriendo el camino a los matrimonios entre personas de distinto sexo. ¿Por qué? ¿De Dice, dónde lo sacas? el Estado garantizará la protección jurídica de los diversos tipos de conformación familiar. Sí. Pero lee la primera parte del artículo que te dice la familia. La familia es la base Bueno. fundamental de la sociedad, tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los Bueno, organismos. hay que- No dice Dictará la nada. legislación necesaria. Exactamente. O sea, no hay que reformar la No hay que Constitución. reformar, Ah, o sea, digo, no hay que reformar la Constitución. Vamos a ver, en los países donde se ha reconocido el matrimonio igualitario, ¿ustedes creen que se ha reformado la Constitución? En ninguno. En ninguno. No. o sea, con los votos que ya tiene la actual legislatura podría hacerlo así sin reformas es, a la Constitución. Así es. O sea, reformas a las leyes. A la- Así es, que sí, reformen a las a las leyes, leyes que secundarias. reformen las leyes, Ajá. no que empiecen a reformar la Constitución. Y ves que el lenguaje te queda tan ambiguo para decir, pues sí cabe el igualitario o no cabe el igualitario. ¿Y qué te dijo la integrante del comité? Que no lo estaban cambiando. Ajá. No, no. Es decir, dijo ella, no, eso no lo cambiamos. ¿Por qué? Y ese es un tema de ley. Entonces, si es un tema de ley, ¿para qué voy a estar cambiando la Constitución? Entonces, insisto, el fondo es meter el montón de palabrería, no para que tú pienses que te están dando algo, otros piensen que no te lo están dando, pero no se va al fondo del asunto, que es paramilitares, partido político único, reelección presidencial, que ya lo vamos a hablar, reelección presidencial, predominio de la Fuerza Armada. Ese es en realidad el fondo de la Constitución. ¿Por qué se le está dando, de acuerdo a ti, predominio, por qué se le está dando mayor potestad a la Fuerza Armada? Claro, ¿Cuál es la búsqueda? militares. No, o sea, ¿con qué? Ajá, O sea, con- sí, no, que en último en caso, salvadoreño, ¿con qué objetivo? pues que precisamente tenga la sociedad salvadoreña pueda ser, digamos, que quien tenga la última palabra sea el ejército, como sucedía, digamos, hasta en los años 80, 70, ¿no? ¿Por qué? Porque como la Fuerza Armada está escrita al presidente de la República, Ujú. entonces la Fuerza Armada va a poder actuar, digamos, va a poder desobedecer a los otros órganos, ¿no? Al tal. Por eso es que le quitan el carácter deliberante, no deliberante, perdón, y lo dejan totalmente a potestad del presidente. Pero en Sí, los porque 80 llama- también la Fuerza Armada quitaba presidentes. Yo lo sé, pero pues eso fueron las reformas del 91-92. O ¿sabe? sea, por eso la Constitución del 83. Exacto, Ajá. no, y sobre todo las reformas del 91-92. Sí, sí, con los Con acuerdos de acuerdos paz. de paz, precisamente, porque ¿qué es lo que decía la Constitución? Vamos a ver, todos los golpes de Estado, ¿qué es lo que decía la Fuerza Armada? Porque había una disposición que la Fuerza Armada decía, estaba también para vigilar el cumplimiento de la Constitución. Entonces, siempre que daban un golpe de Estado decían, fíjense que ese presidente está violando la Constitución y entonces lo quitamos, le damos golpe de Estado. Y la vamos a hacer- Constitución dice que la Fuerza Armada Así es. debe defender Así que es. se cumpla la Así Constitución. es. Entonces, Ese es el argumento. Ese era el argumento. Entonces, hoy, si le quitan el carácter no deliberante a la Fuerza Armada, entonces la Fuerza Armada se va a hacer prácticamente una guarda pretoriana del presidente. Vaya, hay tweets del presidente esta misma semana llamando a jóvenes a que conformen las filas de la Fuerza Armada, que ingresen al servicio militar obligatorio. Así es, ¿verdad? Ujú, sí, no, así dice el sí, tweet del así dijo, presidente. ajá. Necesitamos 20.000 jóvenes que quieran Ujú. defender la patria. Lo que llama la atención es que se está fortaleciendo más la Fuerza Armada y pues uno esperaría que sucediera eso más con la PNC Por supuesto. y no con la Fuerza Armada, que Así son es. los que andan cuidando policías. Así es, exactamente. Entonces, ves, si comenzamos a unir el contexto político con el proyecto de constitución, sencillamente es que vamos totalmente, digamos, a un estado autoritario. O sea, vamos a ver, todos los gobiernos en un momento dado necesitan como legalizar, formalizar, digamos, jurídicamente sus actuaciones, ¿no? Por eso es que después de cada golpe de Estado, lo primero que se busca es hacer una constitución para poder decir, vaya, ven que lo que estamos haciendo es legal. ¿Por qué? Porque ya hiciste las leyes a tu gusto, ¿no? Entonces, esto es sencillamente eso. Así que, ahí es para dónde vamos, hacemos ¿no? otro ejercicio con otro artículo de Aquí, lo que tú aquí estás. está preguntando el hermano de Rogelio. Quisieras que Salvador Enrique comente la propuesta de reforma del inciso segundo del artículo 50 con respecto a la reforma, ¿se está eliminando a las AFP? Es que ahí hay sí, definitivamente. Ajá. Mira, fíjate de acá, mira, cuando metes las palabritas, ¿no? Es que ese es el truco.
Aquí estoy listo ya Va, con el artículo artículo 50. 50 va. Ajá. Artículo, inciso segundo del Solo- artículo Sí, 50. pero lee el primero y el segundo, y voy a decir cuál es el truquito. La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social en forma especializada y con óptima utilización de los recursos. Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determine la ley. Va, eso es lo que dice ahorita. Sí. Lee el primer inciso despacito y vas a ver el truco. La seguridad social constituye un servicio de carácter público y obligatorio, con fundamento en los principios de solidaridad y universalidad. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Hoy lee el inciso segundo y vas a ver. Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones del Estado, Ujú. las que deberán guardar entre sí la Va. adecuada coordinación para... Ay, Va. Le o sea, agregamos Quedemos- la palabra Estado. Así es. Y, porque aquí solo dice instituciones, ahí dice Exacto. instituciones del Estado. Y si ves, en el primer inciso le incorporaron el principio de solidaridad. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que están y haciendo? universalidad. No, pero sobre todo el Solidaridad. solidaridad. ¿Qué es lo que están anunciando? Una reforma de estatización estatización del- de las pensiones. Sí, pero sobre todo recordemos que no es la estatización de las AFP, es la estatización de nuestros ahorros previsionales. Pues recordemos que las AFP lo que hacen es administran los ahorros, pero los dueños de los ahorros de las cuentas previsionales somos nosotros. Entonces, todo lo que ustedes tienen ahí ahorrado, que sirve para hacer la pensión posterior, pero que es dinero de ustedes, y que, por ejemplo, por eso es que se permitió retirar hasta el 25%, porque es dinero de uno. Sí, porque de ustedes, tú no tienes... ¿Cómo no? Yo ah, también ah, tengo, ya. de todos nosotros, ¿no? No De te todos has jubilado nosotros. todavía. Fíjate que no, todavía Ah, no, sí, fíjate. pero Ah, te Todavía quieren me falta- jubilar antes de Ah, me tiempo. quieren jubilar antes de tiempo. Me quieren jubilar antes de Por lo menos tiempo, de ¿no? abogado. Va, por lo menos de abogado, ¿no? No, Ya, si- ya, si ya los veremos. hombres es hasta los 60. Sí, va. Sí. Le quedan Pero, 2 años va, todavía. pero insisto, ¿no? La cuenta de ahorro previsional es de cada una de las personas que somos dueños de esa cuenta. Entonces, lo que va a suceder es, al estatizar las cuentas, el Estado va a ser dueño de ese dinero. Ya no vamos a ser Ahora, nosotros. Enrique, antes, porque vaya, veamos los tiempos en los que, en caso de que se siga todo el proceso, esta constitución viera la luz. Estamos hablando del 2021. 7, dijimos. No. Va, eso, Vaya, ahí vaya. también hay un truco. Mira. Ajá. O Es sea, que esto es... yo sé que vas a exponer Ujú. cuál es lo que tú dices que hay un truco. Solo quiero decir que antes, ya la Asamblea Legislativa y el gobierno mismo, a través de publicidad, está hablando de una reforma integral de pensiones, Ujú. antes de una reforma constitucional. Sí. Eso también te indica pues, que no es necesario reformar la Constitución si vas a hacer una transformación del sistema previsional. Por ejemplo, para pasarlo de administración estatal, que del Seguro Social y el INPET, pasarlo a una administración privada, no hubo necesidad de reforma constitucional. Ujú. Rehacer lo mismo, pues tampoco hay necesidad de una reforma constitucional. Lo que quieren hacer aquí es, con esta reforma, es blindar esa reforma que van a hacer. Porque al decir que va a ser del Estado, entonces ya están diciendo que La lo van a- Constitución lo establece. lo establece. Ujú. Porque Ese dices es el tú ent- que si estas reformas vieran la luz, los cálculos que hacíamos era que entraría esto en vigencia ya por el 2028, 2020. Ajá. No, A ver, lo que nos han dicho, ¿verdad? Quienes han participado en esta comisión ad hoc es, esta propuesta de reforma se la van a entregar al presidente. El presidente la presentará a través de 10 diputados que los tiene, a través de Nuevas Ideas, ¿verdad? La misma o con modificaciones. La presenta a la actual legislatura, que termina en el 2024, ¿verdad? Y esta legislatura podría aprobar las reformas. Ujú. Ok, la siguiente, que entraría 2024-2027, la ratifica, Ujú. pero sería hasta la del 2027-2030 quienes ejecuten. No, Espérate, vale. hay un periodo de Y hay 2 años 2 años de para- adecuación de leyes secundarias. para que los periodos Va. que están proponiendo sean de 6 No, años. No, vamos a ver. Mira. Es que es, ¿A qué artículo me voy? no, al 248. 248. El 200 que es el de la reforma. Vamos a ver. Se aprueba, digamos, por esta legislatura 2021-2024, ¿no? Ujú. La ratifican para ponernos, digamos, en el caso extremo, el 1 de mayo del 2024. Ok. ¿Verdad? Ujú. Ya están vigentes las reformas.
ya puede ejecutarse. Y no tienen que ejecutarse hasta después de que haya No. culminado esa legislatura. No. No. A partir de la ratificación, Por supuesto. entran ya. en vigencia. Así es. Bueno, entran en vigencia su publicación en el diario Sí. oficial. Que Lo- tardará vamos el a ver, mismo día. El mismo día, el 1 de mayo. Así como este año, el 1 de mayo destituyeron a los magistrados, vaya el fiscal, pues el 1 de mayo del 2024 ratifican las reformas y entran en vigencia el mismo día. El 1 de mayo del 2024. Ujú. No, O sea- no tiene que esperar la segunda legislatura que ratificó que concluya su mandato. No, por supuesto que no. Ujú. Por supuesto que no. El 1 de mayo del 2024 están vigentes ya las reformas, por así llamarlo, esta nueva constitución. Por eso insisto, lo que están O haciendo sea, es- no tiene que terminar la legislatura. para nada, para nada. Es que no tiene que agotarse. 2024 ya tendríamos la nueva constitución. Pero ahora, ¿cuál es el gran truco? Que en el 248, que como ya en el 2024 para reformar la constitución ya no necesitaría 2 legislaturas, sino que se va a ratificar Por a través plebiscito por referéndum, o referéndum. referéndum, en el mismo 2024 puede volverla a cambiar toda. Ah, y ahí puede poner la reelección presidencial. Lo que te ronque la santa gana. Lo que te ronque la santa gana. ¿Sabes? Es que es copiadito, solo que se ha tardado un poquito más de lo de Venezuela y de Bolivia. Es una copia. Chávez, 1999 llega a la presidencia en enero, con la constitución de 1961 de Venezuela. Lo primero que hace Chávez es convocar a una constituyente. En aquel caso, digamos, convocar a una constituyente. Convocan una constituyente y dicen, cambian el periodo presidencial de 5 años a 6 años. También con esa paja de, es que es para que puedan coordinarse todos los periodos electorales y todo. 6 años. Allá en Venezuela dijeron, y va a haber reelección una sola vez. Dijeron. Puede haber reelección, dijeron, una sola vez. Inmediata, dijeron en Venezuela. Porque Venezuela traía una tradición, digamos, históricamente de algunas reelecciones. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Ya el nuevo periodo lo comienza en el 2001, es presidente del 2001 al 2007. En el 2010 dice, dice, hay que reformar la Constitución porque hay que hacer de reelección indefinida la presidencia, ya no estar limitada a 2 periodos. Voy a leer el artículo 248 tal y como quieren que quede. ¿Ok? O sea, la reforma dice, la reforma de esta constitución, o sea, la forma de modificar la constitución a partir de las reformas, valga la redundancia, podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más 1 de las diputaciones electas. Ujú. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por medio de referéndum. O sea que la misma legislatura En esa misma. En esa misma legislatura. propone la reforma, llama a referéndum y en el referéndum la población o lo aprueba o lo desaprueba. Así es. ¿Y entra en vigencia? No lo sabemos cómo lo van a regular. Aquí dice, en caso resulte ratificada, la Asamblea Legislativa emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario Y oficial. entonces entra Ahí en va. vigencia una vez publicado, que puede ser publicado el mismo día. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre referéndum y plebiscito? Mira, Porque se toman en cuenta las dos figuras. Sí, pero depende, digamos, es que no sabemos cómo lo van a regular. Vale, pero En espérate, esta dice, ley de consultas. no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero si te están reformando ese artículo, si te están reformando el 248, ¿qué es lo que va a hacer la constituyente del 2024? Reformar ese artículo. Ah, ya. O sea, ¿me entiendes? O sea, pues te digo, o sea, ahorita dicen no lo estoy haciendo. En el 2024, la Asamblea, ya con las reformas, puede decir, voy a someter a un referéndum, reforma al artículo Así es, 248 de la Constitución es. de la República. Así es, Ajá, y allí quitar la alternabilidad en el Así ejercicio es. de la presidencia. así es. Por eso te digo, Ya es el truco en 2 fases. O sea, digamos, haces el movimiento, digamos, de ajedrez, pues por así decirlo, es la culebrita macheteada, ¿no? De Jorge, ¿no? Que
pegarle un golpecito, ¿no? O hacer la O sea, bicicleta. lo que ¿eh? sí es cierto es que el discurso del vicepresidente y de la comisión ad hoc de hoy es cierto en el sentido de que no están reformando estos artículos. Ujú. Lo que no nos están diciendo es que después estas reformas servirán para sí reformar. Así es, en el 2024. Eso es, casi lo puedo apostar. No, no soy alguien que apuesta y tampoco soy alguien que me guste decir, así se los dije que así era, pero es que la historia humana nos demuestra que así es. E insisto, esto no es nuevo. Así hizo en Venezuela, así se hizo en Bolivia. Ecuador lo intentó hacer, pero a Correa no le funcionó el plebiscito. Es más, si nos quisiéramos poner todavía más exquisitos en derecho constitucional, así lo hizo Putin. O sea, ¿verdad? Porque igual no estaba permitida la reelección, pusieron a un testaferro, como que fue Mendebev, y ya después se reformó la constitución para decir, va, hoy puede volverse a elegir. Y en la última reforma constitucional de Rusia, Putin, que tiene como 20 años en el gobierno, se va a poder quedar, si la memoria no me falla, hasta el 2040. O sea, va a ser presidente de Rusia durante 40 años. ¿Por qué entonces? Pero fueron reformando la constitución por parte, o sea, mientras te permiten, hombre, ¿cómo van a creer si ahí dice que está la alternabilidad? Pero inmediatamente, el 1 de mayo del 2024, la nueva legislatura podría decir, vamos a reformar estos artículos porque el pueblo pide Vía que haya referéndum. Entonces lo sometemos a referéndum, no sabemos cuál va a ser la ley de consultas populares que puede existir y van a decir, vaya, si lo aprueba por mayoría la población, entonces sí. Entonces lo van a quitar. ¿Y Es qué porcentaje de población debe de participar en un referéndum Todo- para que sea válido el resultado? Eso depende de cada país, porque, digamos, precisamente no hay ninguna regla unitaria en el mundo sobre eso. Por ejemplo, que es lo que se dice, digamos, en Venezuela, y por eso es que siempre ganaba Chávez, porque independientemente de cuánta población votara, si la mayoría de los votantes aprobaban, entonces estaba aprobado. Y, por ejemplo, hubieron plebiscitos en Chávez, que sencillamente votaba el 35% de la población, pero como del 35% que votaba, el 51% decía que sí a las propuestas de Chávez, entonces se aprobaban. O sea, si votaba por sí, la mayoría de los que votaban, así aunque es. no De los votos representaran- válidos. De los votos válidos. O Aunque de, no o de re- los votos concurrentes, en todo Ajá, caso. Sí, porque- aunque no participara el 100% de Así la es. población con Así- derecho a voto. Así es. Ahora, pero podrían decirte también, bueno, pero las elecciones en este país han sido Así así. es. No, pero te digo, Las todo- elecciones del sistema democrático en Así el cual es. vivimos Así son es. así, participa Digo, menos del sí, 50%. pero hay países, por ejemplo, digamos en México, te exigen un mínimo de participación de todo el electorado Ajá. para poderlo hacer. O sea, eso cambia dependiendo de cada país. O sea que para ser válido, o Ujú. que en realidad represente a las grandes La mayorías, el referéndum debería de tener una participación, por decir algo, del 70% Por de así los que decir, están aptos por para así votar, decirlo, por así A ver, decirlo. para que sea válido. Aquí O sea, pregunta puedes alguien regularlo mucho, de muchas maneras. ¿no? que quienes no están de acuerdo con estas reformas, que qué se puede hacer, me pregunta alguien aquí. O sea, pues la única manera es que en la siguiente legislatura, siguientes elecciones, el presidente No o el tenga partido mayoría. del presidente no tenga la Así es. mayoría, Así es. lo cual tampoco determina nada porque puede sumar votos con otros Así es. partidos. Así Como es. en la actualidad. Ajá. Sí, insisto, por eso les digo, o sea, por eso es que el presidente ven que mantiene el mismo discurso confrontativo. Porque alguien diría, bueno, pero presidente, ¿qué le pasa? Si ya domina el Ejecutivo, tiene controlada la Asamblea Legislativa y tiene controlada la Corte Suprema de Justicia, ¿para qué necesita ya más? O sea, ya ejecute políticas públicas en favor de los salvadoreños. Pero no, necesita mantener el discurso combativo, de lucha, de ataque, para poder tener un discurso en las elecciones del 2024. Decir, miren, todo lo que queríamos hacer, no lo pudimos hacer porque necesitamos reformar la Constitución. Necesitamos la nueva Constitución. Entonces, ahora, por favor, hoy otra vez, voten por la N, necesitamos una mayoría que nos ratifique la Constitución y ahí les prometo que ahí sí vamos a poder cumplir todo. Va a venir la gente y como no hay ninguna forma de controlarlo jurídicamente, van a volverle a dar una mayoría en el 2024 y sobre todo que vemos que en este país no hay oposición política. No lo hay. No hay ningún liderazgo político alternativo en este país. Entonces van a volver a ganar y en el 2024 ya
el 1 de mayo del 2024 van a ratificar las reformas e inmediatamente van a empezar a hacer unas nuevas, ¿no? Para ya decirles, vaya, hoy ya estuvo, hoy ya controlamos todo, hoy ya tenemos todo el poder. Y recordemos lo que dijo el doctor Fabio Castillo, que a él le habían expresado que el proyecto de la familia Bukele era quedarse en el poder por lo menos 35, 40 años. Eso es lo que están haciendo. Están queriendo darle forma a este proyecto personalista, ¿no? Familiar, de poderse quedar en el poder. E insisto, no es cosa nueva, en el país ya lo tuvimos. A principios del siglo XX hubo una familia, lo que se conoce como dinastía Meléndez-Quiñones, donde primero estuvo un señor, Meléndez. Después puso como presidente para un tiempito, precisamente para hacer las reformas constitucionales, puso al hermano. Ya después él se volvió a quedar de presidente. Y después puso al cuñado. Y el cuñado ya no quiso continuar con el juego, pero nos tiramos 20 y pico de años con una misma familia. O sea, no son cosas nuevas. Lo que pasa que yo sé, digamos, que hay que tener memoria histórica, perspectiva histórica, ¿no? Y sobre todo, pues, que actualmente pues es el Ejecutivo el que domina totalmente la narrativa. Una consulta técnica, Salvador Enrique. En estos momentos, el equipo ad hoc está socializando la propuesta de reformas con diversos grupos de la sociedad civil. Y en estas sociabilizaciones no están incluidos abogados constitucionalistas que entendemos que son los que entienden el tema y que por lo tanto pudieran dar sus apreciaciones. Pregunto. No, es que vamos a ver, francamente, ni siquiera dentro del equipo. Viste que ningún constitucionalista quiso formar parte del equipo. Nadie. Ninguno. Bueno, estaba nuestro amigo, que en paz descanse, ¿verdad? Pero Manuel Escalante, pero él renunció. Él renunció, él se así salió. es, inmediatamente. Cuando vio por dónde iban las cuestiones, Manuel, que Dios lo tenga en gloria, se salió. Manuel sí era un constitucionalista, pero se salió inmediatamente. No hay constitucionalistas en ese equipo. Y es que, pero vamos a ver también, veamos que las reformas constitucionales no las tenemos que hacer los constitucionalistas. Las reformas constitucionales deben venir de las necesidades, de los reclamos, de las demandas ciudadanas, de la población. Los constitucionalistas, por así decirlo, lo que hacemos es como darle forma, ¿no? Y buscar el lenguaje adecuado, ¿no? Ver que no existan contradicciones a esos reclamos. Pero, vamos a ver, las reformas constitucionales no pueden venir porque nos reunamos, como ha dicho el vicepresidente, pues 5 amigos ahí los sábados ya y todo. O sea, vamos a hacer nuevas constituciones, entre comillas, es relativamente fácil, ¿no? O sea, el problema son ver las realidades de cada país, ¿no? Y ya que mencioné el caso de Rusia, es muy simpático. ¿Saben que una de las constituciones mejor hechas técnicamente es la rusa? ¿Por qué? Porque resultó que cuando se cayó la Unión Soviética y que necesitaba plata, no tal, te vino el Fondo Monetario Internacional y dijo, mira, pero vas a hacer una nueva constitución. Ah, vaya, pues por supuesto, necesitaba plata. Te vino el Fondo Monetario Internacional y le mandó, ponte, a los 5 mejores constitucionalistas, entre alemanes, británicos, estadounidenses, tal. Y la constitución rusa es, ¿tú sabes? ¡Wow! Técnicamente, o sea, bien bonita. No hay contradicciones. Es bien bonita, es bien. A mí me gusta la redacción. No leo ruso, por supuesto, va, pero bien lo que redactado. tienen traducido no te gusta. No, sí me ha gustado. No, digo, lo que está traducido está bien bonito. Okay. Bien bonito. Pero vamos a ver, ¿se cumple en la realidad? No, hombre. Si a Putin le da absolutamente igual. Entonces, digo, puedes hacer un documento muy bonito. Por ejemplo, podrían haber hecho a esta gente un documento bonito. Digo, hey, mira, por lo menos hicieron el esfuerzo. Pero vamos a ver, desde el artículo 1, que vuelve a ser el artículo 1, puedes ver, desde ahí hay errores de ortografía, de sintaxis, de puntuación, digo yo. Y el artículo único. No. Ese es el artículo 0, el artículo único, va. Ajá. Donde, digo, te están cambiando la filosofía, porque hoy lo primero que se regula es el Estado, ya no la persona. El artículo 1 dice, en la reforma, en la propuesta de reforma, El Salvador es un Estado soberano, republicano y democrático. No, ese no es el artículo 1. Ese es el artículo único. Ah, el 1. El 1. Sí. No, pero solamente es para que lo leas, lo mires y vas a ver que hay errores ortográficos. ¿Dónde dice la persona humana? Reconoce a la persona humana. Espérame que este PDF está más lento que... ¿Verdad? Y lo que pasa es que... Ok.
No, sí, yo creo que ese documento en realidad lo hicieron a través como que lo hubieran hecho por Twitter, ¿eh? Porque tiene todos los El, errores. el Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la Ujú. actividad del Estado. Va, quédate ahí. Vea que hay un punto, Coma, coma. coma. ¿Qué es lo que existe después? Ahí. Punto, ¿verdad? En Aquí, el actual. no, en el actual dice, y el fin de la actividad del Estado, coma, que está organizado para la consecución de la justicia, coma, de la seguridad jurídica y del bien común. No, pero aquí lo es una coma. Una Es coma. una coma. coma, Ajá. sí, ¿Y una después coma. qué sigue? Que está organizado Ah. por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. ¿Sigo? Ajá. Sí, ajá. Asimismo, coma, Ah. reconoce como persona humana a todo ser humano, sí, bueno, Bebe. en general, sí, como persona humana a todo ser humano en general desde el instante de la concepción. ¿Es necesario recalcar ahí? No. No. ¿Ves? No, o sea, insisto, digamos, pero te digo, es poner frases, poner que no te solucionan ningún problema en la realidad. Digo, el truco ha sido es hacer 88 páginas para que no se mide la esencia, el núcleo. Yo le he llamado, digamos, para ocupar la novela, ¿no? Es el corazón de las tinieblas de esta Constitución, que es militarismo, paramilitarismo, reelección presidencial en 2 fases. Ahorita te dicen que no, pero en el 2024 lo van a hacer, ¿no? En el 2024, reelección presidencial, predominio de la Fuerza Armada, control de los medios de comunicación social. Esa es la esencia del Bueno, proyecto. hasta aquí tenemos tiempo, Salvador Enrique. Gracias por explicarnos esto, ¿verdad? Creo que el ejercicio de ir contrastando, hay muchos más artículos, creo que podemos volver a tener otra ronda para ir entendiendo más algunas cosas. Sin embargo, pues hoy hemos tocado otros puntos que no habíamos tocado en conversaciones anteriores sobre las posibles reformas a la Constitución de la República. Brevemente, por respeto a la audiencia, Salvador Enrique, algunos dicen ahí, bueno, ¿y qué credibilidad va a tener este señor si lo quieren, lo están investigando en la Corte Sí, Suprema? sí. Sí, en efecto, digamos, en mi opinión, no es más que una reacción, digamos, una venganza contra este servidor, porque precisamente me están imputando el incumplimiento de mis deberes profesionales. Puede haber interpuesto un recurso y puede haber recusado en forma muy respetuosa, digamos, y fundada a 2 ahora ex magistrados de la Sala de lo Constitucional. Digamos, pero acusar a un abogado de incumplimiento de sus obligaciones profesionales por presentar un recurso o por recusar magistrados, si el recurso se presentó en tiempo y forma, y así lo reconocen las mismas personas, los mismos integrantes actualmente de hecho, digamos, de la sala, que el recurso se presentó en tiempo y forma, e inclusive la obligación de un abogado es que frente a una resolución que te desfavorece a un cliente, presentar el recurso para seguir defendiendo los intereses del cliente. Entonces, pero por ese motivo me achacan mala fe o mala conducta profesional o incapacidad para ejercer la abogacía. Entonces ahora resultaría que todos los abogados que interponen recursos, que son cientos de recursos que se ponen todos los días, pues tendrían que acusarlos y suspenderlos. Todos tienen mala fe, de Todos acuerdo tienen a ese mala fe. criterio. Dices tú. Así ¿Y en es. qué momento se encuentra todo eso? Fíjate que actualmente el procedimiento sancionatorio está abierto a pruebas. Yo estoy esperando que me convoquen para poder declarar, digamos, este servidor y explicar los motivos, tal. Y yo he pedido que declarar ante Corte Plena en una audiencia pública y oral, y ojalá que se pasara en Facebook Live para que toda la gente pudiera ver cuál es el caso, ¿no? Y explicarlo y todo. Yo estoy convencido que no lo van a hacer. Sencillamente me van a poner a un empleado ahí a recibirlo y después ellos se van a poner a tal. Me parece analizarlo. Vamos a ver. Yo creo que lo que cabe esperar es que definitivamente me van a imponer una sanción, que es, el objetivo es sancionarme, en primer lugar, pues para quitarme mi herramienta de trabajo, ¿verdad? Porque ya no voy a poder ejercer la abogacía por el tiempo que ellos dispongan, y 2, para desprestigiarme, para decir, mira, ya ves, si ese abogado estuvo suspendido por la corte, va, y todo, si era y tal, y digamos, poder intentar justificar eso. Me parece que esa es absolutamente toda la intención de este procedimiento. Ok, punto aclarado. Gracias, Salvador Gracias, Enrique. ya saben. Que tengas un bonito cumpleaños. Muchas Ahí gracias. te llevas tu Ahí semita está, alta. mira, ya viste la, chico, está ahí, tamaño pero pastelón. Sí, que te la envía San Martín, te la envía, Ah, ¿verdad? exacto. Gracias, San Martín. Y aquí está el acompañante perfecto, Por Tony. supuesto, Aviva Café, café Aviva 100% Café. salvadoreño, el café oficial de Diana Verónica y Tony, café que viene de la zona occidental del país y que te estamos entregando también esta mañana, esta presentación especial
especial de Aviva Café. Yo ya no traje cuchadita. Ay, es que Sí, sí, no no sé, sé, ya no, bueno, ya no Es que viene. como ya te Ya, habíamos dado alguien, una, esa la te sirve. cucharita la debo de seguir Por ocupando. eso, Y que la por cucharita es eso. Claro, reciclable. Sí, tienes por razón, eso. tienes razón, tienes razón. Utilice usted el código 20 Diana y Tony y podrá recibir un 20% de descuento en su Aviva Café Gourmet. Ojo, entre a @Aviva Café Gourmet, ¿verdad? Presentación Libra. Esto es a través de las redes sociales de @Aviva Café Gourmet o el WhatsApp 7491-2645. Bueno, ya vino San Martín también para celebrar el bicentenario de la conmemoración del bicentenario. Pueden también visitar San Martín y celebrarlo con desayunos con toque salvadoreño, como las enfrijoladas, tortillas de maíz rellenas de huevo, bañadas en crema de frijol con queso panela asado, chorizo, cebolla con un toque de crema. Para más información, visite las redes sociales en Facebook, en Instagram de San Martín. Los encuentra como San Martín SB. Esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa, un transporte integral y exclusivo para mujeres, conducido por mujeres altamente capacitadas. Llámeles al 2207-2132 o al 6200-4491. Vamos a la pausa y regresamos.